Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un nuevo tópico que va totalmente relacionado con lo que vimos ayer, que eran ecuaciones trigonométricas, pero ahora aplicado a un conjunto que nos faltaba ver, que es la ampliación de los conjuntos de números reales, y es lo que genera los números imaginarios. Entonces, hoy vamos a trabajar con los números imaginarios, el conjunto de estos números, y ver las propiedades que tienen, ¿ya? Entonces, vamos a definir los conceptos básicos de números, los números complejos, operaciones con números complejos y algunas aplicaciones y algunos elementos, como el conjugado, el módulo y la forma de transcribir estos números. Entonces, la idea general es que ya nos damos cuenta que los números reales tienen una cierta restricción, que todo número o todo elemento dentro de una raíz tiene que ser positiva si la raíz es par. Entonces entra esta duda de qué pasaría si el elemento realmente no fuese positivo. Y abre la puerta a relacionar estos números que vamos a llamar complejos. ¿Ya? La idea en sí es que a los números complejos los vamos a escribir de la siguiente forma, que se llama la forma binómica. ¿Por qué binómica? Porque son dos elementos, no es un monomio, es un binomio. Y vamos a escribir todos los números complejos, que ya abarca todos los números, tanto reales como imaginarios, de esta forma, donde el número A, por decirlo de alguna manera, es la parte real, y lo nuevo, lo único que aparece ahora nuevamente, es esta parte imaginaria. Hasta ahora hemos trabajado solamente con números reales, pero ahora pueden aparecer esta suma de números imaginarios, que lo que consigue es formar los números complejos. El conjunto de los números complejos es el conjunto de los números reales más el conjunto de los números imaginarios, ¿ya? Y la combinación son los números complejos, que es el total. Ahora, la particularidad que habíamos dicho es considerar que los números complejos elevados al cuadrado me generan un número negativo. Y eso en los números reales no se cumple. Por eso aparece este nuevo concepto de números imaginarios. Tienen que cumplir esto, que este término i de imaginario al cuadrado va a dar como número un número negativo con módulo 1, un 1, un menos 1. Todo número complejo, vamos a decir que el conjunto de los números complejos es así, todo número complejo, vuelvo a decir, está representado o por real o por imaginario. Pertenece a uno de esos conjuntos, o es de la parte real o de la parte imaginaria, y el total es el complejo. Y todo número complejo lo podemos escribir en su forma binómica. Como ejemplo, podríamos tener el número 7 más 3i. Y esta es la representación de un número complejo, donde a y b pueden ser cualquier número, positivo, negativo, lo que sea. ¿Ya? Y la representación, como estamos nosotros habituados, la representación de estos números lo podemos representar en un plano. El plano va a seguir siendo el plano RR. ¿Por qué? Porque los valores de A y B son números reales. La única diferencia va a estar este término del I, que va a describir que el valor del B pertenece al imaginario, pero B es un número real. Entonces, cuando queremos describir, ejemplo, este número, el 7 más 3i, nosotros podemos representarlo en el plano de los reales con los valores de los reales, donde este 7 va a estar descrito en este eje, que sería el eje de los reales, por decirlo de alguna manera, mientras que esta parte, este i, este 3, está representado en este plano, que son todos números reales, pero vamos a decir que ese eje es el eje que representa los valores de la parte imaginaria. Entonces aquí tendríamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 3. Y ahí está la representación del 7 más 3i. Podemos también hacer esa representación como un par ordenado, donde la primera parte va a ser siempre la parte real y la segunda va a ser la parte imaginaria. Entonces, todo número complejo que está descrito de la forma binómica, podemos también ordenarlo en un par ordenado, AB, donde el punto AB pertenece a un plano RR, ¿ya? Por un plano cartesiano. Ese plano ya no es XY, sino que es el plano de la descripción de los números reales, complejos. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, todo número complejo se puede escribir de esta forma. Ejemplo, el 7 es un número complejo, porque el 7 lo podemos escribir como 7 más 0i, donde el a vale 7 y el b vale 0. No tiene parte imaginaria, pero sí es un número complejo, porque pertenece los reales en un subconjunto de los números complejos. Entonces, todo número complejo lo podemos escribir de esta forma binómica, donde a y b son números reales, cualquier número real, y el i cuadrado tiene esa propiedad de ser un número negativo, en este caso el menos 1. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, tenemos ese número que es la representación de los números complejos. Ahora, vamos a escribir acá. Entonces, si tenemos un número complejo, imaginemos de esta forma, vamos a llamar a z un número complejo. Podemos describirlo como su parte real más su parte imaginaria. Cuando lo referimos a la parte real de z, solamente lo estamos preocupando de este valor que está acá, el que no está acompañado por la parte imaginaria, por el i. Entonces, cuando queremos expresar la parte real, escribimos un re y decimos que la parte real del número z, del número complejo z, va a ser solamente el x. Con ejemplo, si tuviéramos el caso del menos 2 menos 3i, este es un número complejo z, podemos decir z1, z2, si hay más de un z, y la parte real de este z1 va a ser el menos 2, que es la parte que no está acompañada por el i. De igual manera, podemos describir la parte imaginaria de este z como el que está acompañado por el i, que sería la parte del eje imaginario. Entonces, siempre que queramos escribir la parte real, tenemos que escribirla de esa forma, y la parte imaginaria se refiere a ese elemento. ¿Ya? Ahora, aquí como que falta una parte. Los números complejos, algebraicamente, estamos hablando ahora de sumas, multiplicaciones, restas y divisiones, se pueden representar de dos maneras equivalentes. Y las dos maneras las vamos a ocupar en este curso. Uno es la forma binómica, que ya hemos hablado, y otra es la forma del par ordenado, que también hablamos. Tenemos un número complejo. Si lo escribimos en la forma binómica, es de esta forma, porque es un binomio, donde representamos la parte real y representamos la parte imaginaria. Esa es la representación de forma del binomio.
Y la otra forma de representar al número z es con su par ordenado en el plano cartesiano, donde tenemos la parte imaginaria y tenemos la parte real. Pero lo que lo estamos refiriendo ahora es que vamos a hacer propiedades algebraicas, como la suma, la multiplicación, la resta o la división. Por lo tanto, necesitamos más de un número imaginario. Podríamos tener un z1 y un z2, donde el x1 y el y1 puede ser cualquier número real, y el x2 y el y2 puede ser cualquier número real. ¿Ya? Entonces vamos a definir ahora tanto la suma como la multiplicación de manera equivalente. Entonces, imaginemos que tenemos un z1 descrito de esta forma que está acá, y tenemos un z2, otro número complejo, descrito de esta forma que está ahí. Entonces vamos a definir la suma. La suma de estos dos números se consigue de la siguiente forma. Solamente hay que sumar la parte real con la parte real de los números, solamente los números reales, la parte real, separado de la suma de la parte imaginaria. Y eso es todo en la suma. Reales con reales, imaginarios con imaginarios. Si quisiéramos hacer la multiplicación, va a pasar lo siguiente. Imaginemos que tenemos entonces, y lo voy a hacer, z1 como x1 más y1, y el z2 como x2 más y2. Y queremos multiplicar ahora estos dos elementos. Por lo tanto, sabemos que el primero se puede escribir de la forma binómica y el segundo también lo podemos escribir de la forma binómica. Si multiplicamos elemento por elemento, eso quiere decir que S con S y S con S, y después este con este y S con S, lo que va a generar va a ser lo siguiente. Vamos a borrar acá y escribirlo aquí abajo. Vamos a obtener x1 por x2 más el y lo vamos a dejar adelante, x1 por y2 más y1 por x2, y el último, la última multiplicación de S con S me va a generar un y cuadrado, que sabemos que el y cuadrado es menos 1, y1 por y2. Entonces, tenemos este es un número real, porque no está acompañado con y este también. Entonces, z1 por z2, lo vamos a escribir primero la parte real, más la parte imaginaria, que sería este término y ese término. Y ahí tendríamos lo que dice acá, que la multiplicación es esta parte real, de ahí viene el signo menos, más la parte imaginaria. Entonces, para multiplicar es simplemente la multiplicación de dos binomios, pero con la salvedad de tener cuidado que al multiplicar este término con este término, aparece un y cuadrado, y el y cuadrado da como valor menos 1. ¿Ya? Y en la parte de la suma, recordar que solamente podemos sumar reales con reales, imaginarios con imaginarios, porque pertenecen a dos ejes distintos. Los reales solamente se pueden sumar con reales, porque pertenecen al eje horizontal, la parte real de los números complejos del plano cartesiano, mientras que los y son de la parte imaginaria. Por otra parte,
Esa es la forma de binomial. Podríamos representar todo lo que hemos hablado, pero ahora en forma de pares ordenados, en la representación del plano. Entonces tendríamos que Z1 ahora lo representamos como un par, y el Z2 lo representamos como un par en el plano, y la suma va a ser simplemente los elementos del primer par, el x1 más x2, y por otra parte los del otro eje, y1 y 2, que es exactamente lo mismo que arriba. Es el mismo par ordenado. Acuérdense que todo par ordenado viene de la forma binómica. Entonces, si anteriormente teníamos x1 más x2, su par ordenado va a ser x1 más x2. Y la parte imaginaria va a ser el otro elemento del par ordenado. Y en el caso de la multiplicación, es más conveniente hacerlo primero de la forma binómica. Y ya que tenemos la forma binómica, decimos, esta es el par, es el componente real del par ordenado. Y esta parte es la parte imaginaria del par ordenado. Y lo podríamos obtener de esa forma. Entonces ya hicimos las propiedades más básicas, tanto la suma como la multiplicación de números complejos. Y de las dos formas posibles que vamos a ver en el curso, de la forma binomial o como par ordenado. Los dos son totalmente equivalentes, son formas distintas de trabajar. Uno es la parte algebraica, como ecuación, y la otra es la representación en el plano, es como geométrica, es la representación de los puntos en un plano. Pero describen exactamente el mismo número complejo, o la suma de números complejos. ¿Ya? Los números complejos, entonces, podemos aplicar tanto la suma como la multiplicación, y va a ser una estructura de cuerpo. Va a seguir teniendo, vamos a generar números complejos. Si sumamos dos números complejos, sigue dando complejo, y si multiplicamos números complejos, va a seguir dando complejo. Pero el número complejo, al estar en dos espacios distintos, real e imaginario, no cumple o no satisface el axioma del orden, que hay que tenerlo en consideración. Con todo lo que hemos hablado, podríamos aplicar un poco qué es lo que sabemos. Imaginemos que tenemos esta ecuación que está acá. ¿Ya? Nosotros sabemos que ya es una ecuación cuadrática. Podríamos encontrarle las raíces. Encontremos las raíces, apliquemos todo lo que habíamos visto antes, sin aplicar números complejos. Tendríamos el menos 8 más menos 8 al cuadrado menos 4 AC. Y tendríamos ese valor que está ahí. Ahora, el 4 por 25 me estaría dando 100, pero el 8 al cuadrado me estaría dando 64. Por lo tanto, el discriminante sería negativo. No tendría raíces. Sería una parábola, si tuviéramos los ejes X y, más o menos representado en esta forma. No estaría tocando de ninguna forma al eje X. Está sobre el eje X. Ahora, si se dan cuenta, teníamos siempre este problema del discriminante, que daba un número negativo, y no podríamos desarrollarlo con los números reales. Pero ahora que tenemos los números complejos, podríamos encontrar ese valor, encontrar el valor de ese elemento. Antes de hacerlo, aquí simplemente nos pide que verifiquemos si este número complejo que está escrito acá satisface la ecuación. Nosotros tenemos que entender que para que un número cumpla la ecuación, lo que tenemos que hacer es reemplazar simplemente. Tomar este número que está acá y reemplazarlo acá adentro.
Entonces tenemos donde había un x cuadrado, vamos a escribir la ecuación. 8x más 25 igual 0. Lo que tenemos que hacer es que donde había un x tenemos que reemplazarlo. Y tenemos que reemplazarlo por ese número que lo están dando. Alguien va a decir, pero es con x y acá lo están dando un z. Esta nomenclatura de z es simplemente para decir que es un número complejo. Antes decíamos que los x eran los números reales, pero acuérdense que el conjunto de números complejos es más grande. Entonces simplemente tenemos que desarrollar esto. Ahora, el primer término es multiplicar por sí mismo los elementos. Me va a quedar un menos 4 por un menos 4, me va a quedar un 16. Menos 4 más 3i, me va a quedar menos 12i. Después, dos veces, podríamos hacerlo al tiro. 24i. Y por último, nos quedaría el menos 9. Y aquí el 3i al cuadrado me va a quedar 9, pero i cuadrado, y el i cuadrado es negativo. Por otra parte, tendría el 8 menos 4, que me estaría dando menos 32, más el 8 por el 3i, que me estaría dando 24, más el 25. Este menos 24i se va a ir con este 24i. Después tendríamos que 16 más 25 lo estaría dando 41. Y el 32 menos 32 menos 9 lo estaría dando menos 41. Por lo tanto, todo esto los daría 0. Y es exactamente lo que dice la ecuación, que los tiene que dar 0. Por lo tanto, cumple. Este número complejo, si nosotros lo reemplazamos en la ecuación, cumple la ecuación. Es una solución que satisface la ecuación. Pero para poder demostrarlo, tuvimos que tener sumamente cuidado con este elemento al cuadrado. Porque lo que va a generar un i cuadrado. Que lo que va a cambiar va a ser el signo de este 9 a convertirlo a un menos 9. Entonces, es eso. Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, podemos aplicar números complejos dentro de ecuaciones. Todo lo que hacíamos anteriormente lo podemos hacer con los números complejos. ¿Alguna duda? Hasta acá. Entonces, segundo ejemplo, consideremos que tenemos este número complejo, está en forma de fracción, y nos piden que escribamos, que lo tenemos que escribir este z, pero en la forma binomial. Entonces tenemos que reducir todo lo posible con todas las matemáticas que sabemos o que hemos hablado hasta ahora, más todas las que conocíamos anteriormente, y ver cómo reducir eso. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué es lo que podrían hacer o qué harían ustedes? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Entonces, ¿sí? Hacerlo como división, sin fracción. Ya, hacerlo como la división, ¿sí? O como resolver la fracción. ¿Se acuerdan cuando... Lineal, ¿Cómo? de forma lineal. En forma Sacar la lineal. fracción. Ya. Mire, olvidemos de un rato de esta parte imaginaria. Y solamente tenemos, imaginemos que tenemos este término de que está acá. Ya, pero es que se van a eliminar. Supongamos que no está este término. Ahí. ¿Qué es lo que está mal o qué es lo que deberíamos hacer para poder desarrollar esto? Imaginemos que es de esa forma. No puedo poner el 1 más porque me van a decir que simplemente simplifiquemos. Pero si tuviéramos esta forma,
Habíamos hablado en la clase anterior sobre esto, si no me equivoco. ¿Qué habría que hacer? Multiplicar por la raíz, o sea, Por- uno más, por- en ambos lados, arriba y abajo. ¿Pero por qué? Que no puede quedar la raíz abajo en Porque el habíamos denominador. dicho, yo les dije que daba lo mismo, así uno dice, ¿por qué hay que hacerlo? Realmente es un número, pero por orden, solamente por orden, preferimos que los números que sean de raíces queden en el numerador y no en el denominador. Entonces habría que desarrollar eso. Ahora aparece este término que es imaginario, pero sigue estando la misma idea. Entonces tendríamos que, en cierta manera, buscar cómo primero desarrollar eso que está ahí, cómo eliminar ese raíz de 2 y al mismo tiempo podríamos pensar también cómo hacer para poder eliminar ese imaginario, porque lo que queremos es desarrollar para que quede de esta forma, que el imaginario quede arriba, no debajo, en el denominador, sino que en el numerador. Ese b puede ser cualquier cosa, puede ser una fracción, pero queremos que el imaginario esté en la parte del numerador. Entonces, tendríamos que multiplicar por un 1 conveniente. Pero ese 1 lo vamos a convertir como nosotros los convenga, por eso de ahí viene el nombre del 1 conveniente. La pregunta sería, ¿por cuánto tendríamos entonces que multiplicar? 1 menos raíz de 2 más i. 1 menos raíz de 2 más i. Vamos a probar. Ya. Entonces partimos primero con el denominador, que eso es lo que nos interesa. El denominador, más que el numerador, da igual lo que da el numerador. Aunque sea muy largo, nos interesa. Lo que nos interesa es el denominador. Entonces, ya no es un binomio, sino que es un trinomio, una multiplicación de trinomio. Y tendríamos que empezar a multiplicar. El 1 por el 1 me da un 1. Voy a primero multiplicar todos por este 1. Entonces después me queda raíz de 2 más el i. Multiplique este 1 por ese, por ese, por ese. Profe, Ahora voy, sí, según yo, era uno conveniente deberías mantener el signo del primero, pero cambiar el del segundo, o sea, el de la parte imaginaria. ¿por qué? Porque según yo, como que la parte real se mantiene, el del imaginario se cambia. No, pero tiene que ser un 1, que lo que esté en el numerador tiene que ser lo mismo que el denominador. No, sí sé, yo me refiero al signo de la raíz cuadrada de 2 que está delante, que debería ser positivo, según. Ya, no, pero primero vamos a hacer el negativo que hizo tu amigo y si no funciona, usamos el positivo que tú dices. ¿Ya? Así vamos aprendiendo con el mismo error. Nos sobra un poco de tiempo, entonces vamos a ver todas las posibilidades y que se den cuenta ustedes de eso, de tu compañero. No sé si es un amigo. Entonces tenemos eso ahí. El segundo me va a quedar raíz de 2 por el 1, me va a quedar raíz de 2. Después me va a quedar menos raíz de 2 por raíz de 2, que es un 2. Y por raíz de 2. Y por último, tendríamos menos i más i raíz de 2 y tendríamos i cuadrado. Pero el i cuadrado sabemos que vale 1. Entonces los quedaría ahí. Esa es la parte del, por si acaso, del denominador. El numerador no me preocupo porque me puede dar cualquier cosa. Pero yo lo que quería era ver si podía reducir el denominador. Entonces, fíjense que cuando nosotros multiplicamos este raíz de 2, lo voy a poner con otro color, o con el rojo nomás, ese raíz de 2, este raíz de 2 lo multiplicamos con este i, lo generaba, ¿dónde está? Este i raíz de 2. Pero, después cuando multiplicábamos este menos i por este raíz de 2,
generaba ese i raíz de 2. Por lo tanto, no se va el i raíz de 2. No se elimina. Este 1 se va con este 1 y este 2. No hay problema. Me da 0. Este i se va con este i. Este raíz de 2 con este raíz de 2. Pero me queda el i raíz de 2. Entonces no se estaría yendo primero el i. Y ahí podría ser el caso que dice su compañera. ¿Qué pasaría ahora si no consideramos? ¿Qué es lo que tú decías ahora? ¿Consideras qué valor? ¿Cuál positivo, cuál es negativo? No, eso tiene que cambiar a positivo, la raíz Ya, este positivo. de los dos. Y este positivo. También. Ya. Entonces probemos ahora. Veamos si es verdad. Y hay que hacerlo. Yo lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta del por qué. Hay fórmulas, pero no es bueno saberse las cosas de memoria, sino que hay que entender el por qué. Entonces tendríamos, vamos a multiplicar primero por el 1, los tres elementos por el 1, los que haría un 1, un raíz de 2, más un i, después por el raíz de 2, que tendríamos un 2, y un i raíz de 2, y por último, un menos 1, un menos i, disculpen, un menos i, un menos i raíz de 2, y los tendríamos un i cuadrado. Pero el i cuadrado nuevamente sabemos que vale menos 1 y con el menos ya es un 1. Entonces, el 1, con el 1 y con el 2 los da un número. No se van a ir. Los va a quedar un 4. Vamos a escribir acá la ecuación. Un 4. Después, este i se va con este i. Este raíz de 2 se va con este raíz de 2, por los signos. Y los quedaría simplemente el más 2 raíz de 2. Y alguien va a decir, pero profesor, no se fue el raíz de 2. El problema es que no se iba a ir porque teníamos un imaginario y también teníamos un raíz de 2. Con este procedimiento primero eliminamos el i. ¿Qué es lo que hizo nuestro cerebro inconscientemente? Tomó a todo este número como uno solo. Lo tomó como si fuese un a menos un i. Y fue ese, queríamos eliminar primero el i. Y para poder eliminar ese i, y esto es lo que tienen que tomar atención, si yo tengo acá un a más un bi o lo que sea y quiero eliminar, tengo que multiplicar por el opuesto en el signo del imaginario. Si es positivo, es negativo, y si es negativo, positivo. Después que yo desarrollo eso, voy a eliminar en la parte del denominador el i. Arriba en el numerador ahora lo vamos a hacer, pero en el denominador ya no está el i. Solucionamos el problema porque ahora está todo arriba. Ahora, si queremos, podemos volver a multiplicar para poder eliminar la raíz. Tendríamos que multiplicar por un 4 menos 2 raíz de 2 arriba y abajo para dejar la raíz arriba. Pero el mismo procedimiento que hacíamos antes, porque antes los molestaban estas raíces, teníamos que hacer ahora con el i, pero a verlo por separado. Todo lo que está acompañado con i, que es la parte imaginaria, y todo lo que está acompañado con la parte real. Entonces, voy a continuar, pero como resumen. Si yo tengo una fracción, imagínense que lo voy a escribir así, van a decir agregué letra, son dos números complejos. Tenemos un número complejo arriba y un número complejo abajo. Nosotros, para poder solucionar esto, el denominador tenemos que multiplicar por este número para
que de esa forma se vaya la parte imaginaria del denominador. Y es exactamente lo que tenemos, fíjense, tenemos una parte real y una imaginaria, una parte real y una imaginaria, siempre vamos a tener eso, con números complejos. Y toda la parte real y una parte imaginaria. Entonces multiplicamos, fíjense, con el cambio de signo para poder despejar el denominador. Inconscientemente lo hicieron. Ahora, en el numerador es otra cosa, habría que multiplicar simplemente. Elementos con elementos. Vamos a tener un 1, pues primero vamos a multiplicar con este 1, los tres elementos. Tendríamos un 1, un raíz de 2, más un i, después el segundo que es el raíz de 2, por los tres elementos, tendríamos raíz de 2, más un 2, más un i raíz de 2, y por último, los con i. Todo lo que está multiplicado por i. Y los quedaría de esa forma. Podríamos empezar un 1, 3, menos 1, me queda un 2. Estoy viendo todo lo que es como números fáciles, sin raíces. Profe, Sí, en la parte de abajo también había como 1 más 2 menos 1 y ¿por qué dio 4? no da menos 1. Yo sé que tú me dices S con S, ¿sí o no? Sí. S con S me da menos I por I, que eso es menos I cuadrado. ¿Y el I cuadrado cuánto vale? 1. No, menos 1, Ahí. porque es un número imaginario, no puede dar positivo. Esa es la propiedad que da el número imaginario, que está acá, mira, más arriba. Fue lo primero que hablamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Eso lo único que se lo tienen que ustedes casi es como un axioma, es lo que no se puede cuestionar. I cuadrado me da menos 1, siempre. ¿Ya? Entonces, al dar menos 1, me quedaría menos con menos, más. Por eso me da más 1. Que es distinto en la parte del numerador. Porque en el numerador tengo un i por i, que me queda i cuadrado, que me da menos 1. Pero abajo tenía menos i por i. Menos con más me queda menos, y con el menos del i cuadrado me queda un 1. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Gracias. Ya. Ahora, entonces por eso en la parte de abajo hay un 4, mientras que arriba hay un 2, porque en la parte del denominador no se eliminaron esos 1, mientras que en el numerador sí se eliminaron esos 1. Ahora tendríamos este raíz de 2 con este raíz de 2. No, ¿Sí? no entendí el por qué está el 4 ahí. ¿Por qué está el 4 abajo? Sí, porque le dio 4 de la operación de abajo. Ya. Primero, para ver si la duda es más. Multiplicaste término por término, ¿no es cierto? S. Sí. Y la consulta es el último. ¿El último cuánto te dio? Menos 1. Menos 1, ya. Entonces ahí puedo saber dónde está el error. Ahora, fíjate lo que estamos multiplicando. Lo voy a poner con morado. Es un menos i por un i, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Un menos i por un i. El menos lo vamos a dejar afuera. Y vamos a dejar los i cuadrado en paréntesis. Un paréntesis imaginario. Lo puse para que lo viera. ¿Cuánto me da el i por i? Oh, me da i cuadrado, ¿sí o no? A por a cuadrado, b por b cuadrado. Ya. Sí. ¿Cuánto vale el i cuadrado? A ese vale menos 1. Menos 1. Ya. Y si lo sacas del paréntesis, ¿cuánto te da? 1. 1. Ese es el problema, es con el signo, porque multiplicar un número, es como que no fuese un i, véanlo como un menos a por a. ¿Cuánto da? Menos a cuadrado. Pero el a cuadrado, en este caso es i cuadrado, que me daría un menos 1.
Y menos con menos me da más. Eso. Mientras que en el numerador es distinto, porque en el numerador estoy multiplicando i por i, simplemente. Positivo con positivo. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, sí. Ya. Entonces, siguiendo. Tendríamos entonces el 1, el 2 se fueron. El raíz de 2 con el raíz de 2 me daría 2 raíz de 2. Después, voy a usar rojo. Tendría este i con ese i. 2i. No se van. Este i raíz de 2 con este i raíz de 2 tampoco se van. 2 veces i raíz de 2. Entonces, todo el número lo podríamos escribir de esta forma. Voy a juntar todo lo que es real, que es el 2, factor común. Podría ponerlo o lo pueden dejar así, da igual. Yo saqué el 2 por fuera. Más toda la parte imaginaria. Todo lo que acompaña al i. Y abajo me quedaría esto. Entonces, ahora, visualmente yo ya puedo ver cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Todo esto es la parte real. Lo podría separar. Se podrían ir los dos fácilmente. Esa es la parte real. Más todo lo que acompaña con i. Que sería esto con el denominador. Entonces tengo un número real, porque aunque ustedes no lo crean, esto es un número real. Habría que pasar la raíz hacia arriba, simplificar el 2, pero se puede hacer. Más todo un número en la parte imaginaria. Que eso es lo que me pedía. Dejarlo de la forma A más BI, donde el A es todo esto y el B es todo esto. ¿Se entendió? Profe, ¿puede subir un poco? Sí. ¿Alguna duda? ¿Están viendo? Estoy viendo. Ya. Entonces ahí ya se podría trabajar. Si quisieran continuar, por ejemplo, ya está en la forma que los piden. Ya si fuese por tiempo y esto fuese una prueba, yo lo dejaría hasta ahí. Si no tuviera más tiempo, seguiría con la otra pregunta y después retomaría para poder simplificar. Uno cuando da un examen, así, usted es todo online, pero después, si se vuelve a la normalidad y son clases presenciales, las pruebas son escritas. Y uno cuando desarrolla, hay un punto, ejemplo, va entre medio de la prueba, y ya se dio cuenta que respondió la pregunta, pero solamente falta simplificar. Lo recomendable es que sigan con la siguiente, y cuando les sobra el tiempo al final de la prueba, retomen esto. Porque ya esto es simplemente desarrollar. Es como moler paja, le dicen. Simplemente hacer algo que es casi intuitivo. No hay que pensar mucho. Esto también es válido. Esto es un número. No está perfecto. Tiene raíz en el denominador, pero aún así el procedimiento es lo que vale. Y por cosas de tiempo uno tiene que priorizar. Y si le sobra tiempo al final, vuelve a retomar. Si tuviéramos que volver a retomar, más fácil volver desde este punto. Lo separé para que se viera observado, así que se viera el resultado. Pero es más fácil desde arriba, en el paso anterior. Porque primero simplificaríamos estos dos. Se van a ir,
todos tienen el 2, que es como que eliminar a los dos de acá, queda igual, pero automáticamente ya podría multiplicar por el 2 menos raíz de 2. Y en vez de hacerlo dos veces, multiplicarlo acá y acá, que es lo mismo, pero es como que me estoy saltando el paso. Entonces lo podría desarrollar. Podríamos hacerlo solamente para practicar todo lo que ya hemos visto anteriormente, pero eso ya no completa la parte compleja. Eso ya es como las propiedades algebraicas que ya sabíamos. Entonces lo que vamos a tener va a ser la multiplicación. Por eso es como que uno ya ni lo piensa, como que resuelve los paréntesis, ¿no? Así los deja ahí. Y abajo me va a quedar el 4. Se van a eliminar los términos cruzados y me va a quedar un 2. Por lo tanto, me va a quedar un 2. Nada más. Después multiplico cruzado los términos. Oh, justo alguien se suscribió y apreté sin querer. Multiplicaríamos el 1 con los dos términos. Me daría un 2, un menos raíz de 2, más 2 raíz de 2, menos 2, más, y toda la parte imaginaria, que sería la parte de acá. Voy a usar con naranjo. Que sería 2 menos raíz de 2, más 2 raíz de 2, menos 2. Y todo eso acompañado por i. Y todo esto dividido por 2. Entonces, este 2 se va con ese menos 2. Este raíz de 2 con este me da una sola raíz de 2. Este 2 se va con ese. Y este se me queda solamente una. Por lo tanto, me quedaría 2 raíz de 2. Más raíz de 2 partido 2. Y ahí está. La solución. Pero vuelvo a decir, ese paso sé que lo pueden hacer. Ya es olvidarse por un momento. Voy a usar con el verde. Es olvidarse un momento el i. Pero todo lo que acompaña, desarrollarlo por separado. Y ya después agregarlo en la parte final. Y siempre sumar imaginarios con imaginarios, porque están acompañados por el i, pero no los pueden mezclar con la parte real. Porque dijimos que los reales solamente se pueden sumar con los reales y los imaginarios solamente con la parte imaginaria. Y ahí tendríamos ya desarrollado el problema. Ya está reducido. Más reducido ya no puede ser. Tarea. Háganse este problema. Pero fíjense, miren, no es tan difícil. Uno dice, mira, hay un i elevado a 19 y elevado al cuadrado. Es gigantesco. No es tanto porque uno puede aplicar las propiedades. Una propiedad que no hemos hablado, pero sé que la van a entender inmediatamente. ¿Cuánto me da el i cuadrado? ¿Cuánto daba? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto da el i cubo? Menos i. ¿Por qué? Porque tendríamos un i por un i cuadrado. Pero el i cuadrado da menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por i, menos i. Y el i a la cuarta, ¿qué me estaría dando? Un 1. Un 1. Entonces fíjense, porque voy a tener menos i por un i, me va a quedar ese problema que tenían con el signo, les va a quedar un 1. Que el i elevado a algo va a tener 4 opciones, o va a ser un menos 1, o un 1, o un i, o un menos i. Va a depender de cuánto está elevado. Nada más que eso. El i elevado a 19, a 20, a lo que sea, va a dar uno de esos 4 soluciones y habría que ver cuáles son. Nada más. Ahora, ¿cómo hacer eso? Mi recomendación es que al número lo dejen expresado por multiplicaciones de i cuadrado. El i elevado a 5 es lo mismo que i elevado a 2 por i elevado a 2 por i. Porque 2 más 1 me da 5. Yo sé que este me da menos 1
Este me da menos 1 y este me da i. Por lo tanto, me da i. Ya que el menos 1 por el menos 1 me da positivo. Entonces, todo este i elevado a 5 se convierte en i. Igual de equivalente. Es un i más 2. Y abajo tengo un i 19. Un i elevado a 19. Que es lo mismo que i al cuadrado por i al cuadrado por i al cuadrado por i al cuadrado 8 veces. A ver, ¿cuántas veces? Sí, 8 veces. 8 por 2, 16, 17, 18. 9 veces. Lo voy a hacer 9 veces. Llevo 6, 7, 8, 9, 3, 3, 3, más 1 solo. Ese me da negativo, con ese positivo, un 1, un 1, un 1, un 1. Me queda el último que está solo, menos i. Entonces el i elevado a 19 es un menos i. Entonces me quedaría un i más 2 partido en menos i más 1 elevado al cuadrado. El cuadrado se aplica abajo y arriba en el numerador denominador. Podríamos pasar la parte real por costumbre adelante. Solamente lo pasé adelante. Y ahí los queda. Ya tendríamos que desarrollar los binomios y hacer todo de nuevo para poder eliminar el i en la parte del denominador. ¿Ya? Ahora, sobre este problema, déjenme ver primero, siempre tengo miedo de pasarme el tiempo. Déjenme revisar el calendario. 10:45. Los queda todavía. Ya. El número imaginario, cuando en este problema se refiere al número imaginario puro, lo están preguntando, y vamos a agregar una hoja, que tenemos el siguiente número. 25 menos ix, pero el x no lo conocemos. El x puede ser 2, 7, 3, lo que sea, pero no sabemos cuánto es. Por eso x. Y la pregunta es encontrar el valor del x para que el número sea imaginario puro. ¿Qué significa imaginario puro? Que si lo escribimos de esta forma, el a cuánto va a tener que valer para que solamente sea imaginario puro, imaginario, 100% imaginario. El a va a tener que valer 0. ¿Ya? Porque si vale 0, solamente nos va a quedar la parte imaginaria, que es 100% imaginario o imaginario puro. Entonces habría que desarrollar esto, que simplemente está al cuadrado. Entonces multiplicar por sí mismo. Multiplicar los términos. Me va a quedar un 25 al cuadrado menos un i 25x, un i 25x. El menos con menos más me va a quedar un menos x cuadrado. Puedo desarrollar todo esto un poco más. Me va a quedar 25 cuadrado menos x cuadrado, porque no llevan el i, menos 2 veces 25, que me da 50, x. Ahí está. Junté todo lo que no lleva un i y junté todo lo que tenía un i. 25x menos 25x, 50x. Y lo que me dicen es que sea totalmente puro. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer la parte real? 0. Entonces el x, ¿cuánto tiene que valer? 25 o menos 25. Porque con esos dos números al cuadrado me da todo esto 0. Fíjense en un detalle, que esto es como ya experiencia.
que cuando yo no desarrollé el 25 cuadrado es porque puede ser que nunca se haya ido y al final tengo que usar la calculadora, pero yo al final ocupo la calculadora. Una costumbre que como vienen del colegio automáticamente lo convierten, pero después lo tienen que volver a convertir para poder sacarlo en raíz. Entonces ocupan 2 veces la calculadora. Mientras que al no ocuparla muchas veces se van los términos al final. Es un consejo. Ocupen, si es que la van a ocupar, ocúpenla al final, porque se dan cuenta que todos los problemas se pueden hacer sin calculadora. Más de algunos van a tener que hacerla, pero en lo general no. Entonces aquí era observar y fijarse que tenían que ser iguales. Pero como están al cuadrado, también acepta al menos 25. Y después la pregunta, no sé si dice cuánto vale el número imaginario. Solamente los pedían que cuánto tiene que valer eso. Después la pregunta sería, ¿y cuánto vale ese número? Tendríamos que reemplazar 25 por 50 negativo o 25 por 50 positivo. Ya. Ahora, si se dieron cuenta, con todos estos problemas que hicimos, multiplicamos con la parte imaginaria, pero cambiando el signo. Cuando queríamos eliminar el imaginario, aplicamos el cambio de signo. Ese elemento tiene un nombre y se llama el conjugado. Si yo tengo un número complejo, z, este número, si yo le cambio el signo a la parte imaginaria, se le llama conjugado, el conjugado z. Y se pone una raya en la parte de arriba. Para representar, y para que cuando alguien lo lea entienda, que lo que vamos a hacer es que si tenemos z, es cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Y para qué sirve el conjugado? Para poder eliminar la parte imaginaria. Porque si nosotros multiplicamos, ya sabemos, si multiplicamos el z por z conjugado, lo que va a pasar, nos va a quedar un x cuadrado, se van a multiplicar cruzados los y, se van a ir, y después va simplemente a sobrevivir el y cuadrado. Multipliquen este con este y se van a dar cuenta que da esto. Se eliminaron lo imaginario. Si yo multiplico z por z conjugado, solamente sobrevive la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. El x al cuadrado más el y al cuadrado del número. Y eso es el conjugado. También podemos sumar. Ya es como yo lo estamos viendo por multiplicación. Pero ¿qué pasa si sumamos los números o los restamos? Si simplemente sumamos, se van a ir la parte imaginaria. Y si restamos, se van a ir la parte real. Por lo tanto, si sumamos el z con el z conjugado, nos va a dar 2 veces la parte real, porque se va a sumar 2 veces. Este término que está acá, más ese 2 veces. Y si restamos, va a quedar 2 veces la parte imaginaria. Pero con la multiplicación también aplica lo que hemos visto. Entonces, este conjugado nos va a solucionar muchos problemas. Y tiene ciertas propiedades. Si tenemos un número z y le aplicamos el conjugado y después le aplicamos el conjugado al conjugado, vuelve a ser el mismo número. Porque teníamos el a más bi, le cambiamos el signo y después le volvemos a cambiar el signo a la parte imaginaria. Si aplicamos conjugado a una suma, es lo mismo que los términos por separado. Y en la multiplicación es exactamente lo mismo. En la división pasa exactamente lo mismo. Y si tenemos un z elevado a n conjugado, el conjugado lo podemos desarrollar primero. ¿Qué significa? Que si yo tengo un z elevado a 3 y le quiero aplicar el conjugado, prefiero 1000 veces pasar primero el conjugado y después elevarlo a 3. Se puede hacer. ¿Ya? Y para terminar, es lo que habíamos hablado. Si nosotros multiplicamos el z por el z conjugado, yo les demostré que queda en la parte real
más la parte imaginaria al cuadrado. Me va a quedar el x cuadrado más y cuadrado, donde el z es x más y el z conjugado es de esa forma. Si multiplicamos esos dos binomios, los va a quedar el x cuadrado más y cuadrado. Si nosotros lo vemos en la representación del punto, del par ordenado, teníamos que esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Pero si nosotros queríamos calcular esa magnitud, como la distancia que hay desde el origen al punto, va a ser un triángulo rectángulo. Va a ser x cuadrado más y cuadrado en raíz. Y a eso se le llama el módulo. Es el tamaño de cuánto mide esto. Y el módulo es exactamente x cuadrado más y cuadrado. Es como el Pitágoras. Es como hipotenusa al cuadrado es la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, el módulo de z, que lo vamos a poner así, porque lo que lo estamos diciendo es que el número z lo queremos medir desde este comienzo hasta este final, ver cuánto mide, desde ahí hasta acá, y va a ser simplemente el triángulo que se forma, x cuadrado más y cuadrado, o lo que es z por z conjugado, pero en raíz, porque no queremos el cuadrado de Pitágoras, no queremos el c cuadrado, queremos solamente el c, y de ahí la raíz. Por eso el módulo es la raíz de z por z conjugado. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a volver a continuar con la forma en cómo escribir un número complejo. Otras formas de escribirlo. Esta es la forma más sencilla. Hasta ahora solamente trabajamos con la forma binomial o con los puntos, que es la forma más básica. Pero ya mañana vamos a trabajar con la forma trigonométrica y vamos a terminar con la forma de Euler. La ventaja que tienen los números complejos es eso. Poder escribir el mismo número en distintos espacios, en distintas formas. Mientras más formas pueda escribir uno, más propiedades tiene. Que al contrario que a usted les guste, como que piensan que mientras más propiedades, más difícil es. No, porque solucionan los problemas. Recuerden que están aprendiendo cosas para poder solucionar problemas de su trabajo. Van a tener un tipo de problema que si ocupa muy pocas propiedades, será más difícil. Mientras que si tienen más propiedades o más formas de abordar el problema, es más fácil, porque tienen que buscar la que más la acomode. Y los números complejos tienen esa versatilidad. Tienen muchas formas de desarrollar el mismo problema, visto desde diferentes puntos de vista. Trigonométrico, Euler, módulo, sin fin de propiedades. El problema es que hay que saberse más propiedades, pero eso no es el problema. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo. Cuídense. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Vale, profe, muchas gracias. Profe, Profesor. Chao, profe.